Tamayo ha respondido a las videocríticas que le hemos hecho estos últimos días a razón del publireportaje que le ha hecho a la PSOE, así en general, para Radio Televisión Española. Bueno, sabéis que de un tiempo a esta parte Radio Televisión Española se ha convertido prácticamente en un brazo de propaganda de lo que podríamos llamar la PSOE State of Mind, del gobierno del progreso, PSOE más Sumar, donde se regurgitan todos los argumentarios de la izquierda más boba y del progresismo más bobo que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, en ese contexto, evidentemente, Carles Tamayo, pues, tenía un espacio asegurado para, en este caso, hacer un publireportaje que os voy a decir exactamente cuánto os ha costado, porque no ha sido poco. A los que pagáis impuestos en España os ha costado la nada desdeñable cantidad de 989.997 euros, lo que viene a ser básicamente 1 millón de euros. ¡Me duele el bolsillo! 3 vídeos de Tamayo haciéndole tremenda felasao al gobierno del progreso os han costado aproximadamente 1 millón de euros. ¡Oh, sus impuestos! Entonces nosotros esto lo estuvimos comentando la razón del primer programa, que era un programa dedicado a los malvados fondos buitre y cómo esto está machacando a la gente que está buscando una vivienda en España. Estaba dedicado a la crisis de la vivienda. El segundo estuvo dedicado a hablarnos un poco de los bulos durante el apagón. Un gran bulo de Congreso del Partido Popular, pero uy, tenemos aquí un apagón. Como la gente había señalado las renovables y de tal, otra vez regurgitando los argumentos del gobierno. Y a razón de la primera crítica que le hicimos, Tamayo nos habría respondido. Y dice que se han puesto nerviosos, refiriéndose a nosotros, ¿vale? Se han puesto nerviosos. Si me critican es que se han puesto nerviosos. Lo siento, soy alérgico a las gilipolleces. O a lo mejor se está refiriendo a las élites económicas, porque en este vídeo Tamayo se refiere a Juan Ramón Rayo y a mí como los voceros de las élites económicas. ¿Tú eres gilipollas? Pregunto. ¿Cómo de fuerte te pega tu pa...? Dice, algo estamos haciendo bien, ¿no? Y me pone el emoticono de la persona que se está encogiendo de hombros. Piensa por ti mismo y mira el documental completo en la web de RTV Play, se nos ha ido de las manos. Una de las críticas que creo que me hace es que no me habría visto el documental completo, algo que para responder hoy hice ayer por la noche. Ayer por la noche dije, voy a ver si hay algo del documental de Tamayo que se me haya escapado. Voy a ver si realmente, ¿vale?, hay una crítica o un retrato del problema de la vivienda que yo, haciendo cherry picking a partir de los clips que se han hecho virales en internet, que por cierto son los mismos que ellos habrían utilizado para publicitarse, a ver si yo habría hecho cherry picking y habría escogido solo eso para hacer mi crítica totalmente sesgada y cuñada que hago desde, pues eso, desde la buhardilla esta en la que vivo, como hombre calvo andorrano en las montañas que pinta Warhammer y que juega con los muñecos. Entonces, he dicho, voy a someterme a esta tortura de verme el documental de Tamayo. Efectivamente, mis sospechas, evidentemente, fueron certeras a la hora de entender que efectivamente el documental de Tamayo es un documental de parte donde, hablando de la crisis de vivienda que hay en España, decide poner la mirada, poner el objetivo, poner la diana en aquello que a Tamayo le interesa, que coincide, curiosamente, con aquello que le interesa al gobierno. La casualidad. Que no es poner la mirada en aquellos que a partir de su inacción política han creado una crisis de escasez de vivienda que hace que atraiga a todo tipo de especuladores y fondos buitre, sino ponerla única y exclusivamente en lo que sería el síntoma, que es que hay especuladores, efectivamente, y que hay fondos buitre que se están forrando con la vivienda. Algo que no estaría sucediendo, de nuevo, si se hubiese hecho bien el trabajo y se hubiese construido la vivienda que era necesaria para España. Bien, entonces hice esa crítica, que no había visto el documental, yo solo había visto los clips estos virales, pero habiendo visto el documental es perfectamente válida. Perfectísimamente válida. O sea, yo no prácticamente te diría, no matizaría absolutamente nada.
Pero vamos a ver un poco lo que ha respondido Tamayo, porque nos ha dedicado un vídeo de 3 minutos a mí y a Juan Ramón Rayo. Y como nos hemos puesto nerviosos, pues vamos a ello, ¿no? A Tamayo le anda un programa en Radio Televisión Española. Pues bueno, como era de esperar, el primer capítulo de Se nos ha ido de las manos ha hecho rabiar al brazo mediático de las élites económicas. ¡Yes! ¡Yeah, bitch! Tengo que decir que mi parte favorita y la que me siento más halagado es que Tamayo Tamayo se refiere a nosotros como, ojo, el brazo mediático de las élites económicas. De verdad, Tamayo, desde aquí te lo digo, chapó, chapó, ¿vale? Porque a partir de ahora yo creo que me lo voy a poner en todas las bios de redes sociales y demás, me voy a poner brazo mediático de las fucking élites económicas. Sí soy. Me hace gracia que diga esto, que me etiquete como brazo mediático de las élites económicas un señor que acaba de hacer 3 publireportajes para la televisión del gobierno pagadas con dinero público que habrían costado 1 millón de euros. Los impuestos son un robo. Me hace gracia que él se refiera a mí como el brazo mediático de las élites económicas por tener una opinión crítica sobre su trabajo como propagandista para el gobierno, mientras él, me imagino que se solivianta muy fuerte porque decimos que es un brazo de propaganda de las élites políticas. Simplemente como curiosidad, ¿eh? Como brazo mediático de las élites económicas, te digo que si eso no se aplica de vuelta, Tamayo. Seguimos. Y no han tardado en pronunciarse para desacreditar nuestro trabajo. Por ejemplo, Sergio, uno de estos personajes, ni siquiera parece haberse visto el capítulo completo. La verdad es que no me hacía falta. No me hacía falta. Ahora me lo he visto, porque vi ayer que me dijiste que no me había visto, entonces dije, voy a ver si me estoy perdiendo algo. Y la verdad es que no. La verdad es que, efectivamente, el publireportaje que haces es un publireportaje que, de todo el drama que hay con la vivienda en España, decide mirar única y exclusivamente a la parte que interesa al relato del gobierno, que sería la de los malvados especuladores y los rentistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos el primer episodio, lo que he visto un poco, va sobre... Pero bueno, esto no le impide estar mucho rato construyendo una narrativa alternativa que nada tiene que ver con la realidad. Como vamos a ver, lo que hacen es imaginarse un documental que no existe. A ver, el documental que me imagino que no existe. Para criticarlo, en vez de criticar el documental que he hecho. O sea, ¿cómo se siente Tamayo al ser una herramienta del PSOE? Parece que soy una herramienta del PSOE. Sí. Siguiente pregunta. Bueno, el PSOE, podríamos decir, de la narrativa, en este caso del relato, que interesa al gobierno de PSOE más Sumar. Es decir, a la hora de darte a ti, Tamayo, un documental para que reflejes en forma de publireportaje, ¿no?, el drama de la vivienda en España y te centres únicamente y exclusivamente en los fondos buitre, hay una clara intencionalidad. Y eso es algo obvio y algo evidente, aunque tú ahora mismo estés así como con un micrófono y poniendo cara de chico interesante diciéndonos: fíjate las cosas que dicen, que yo hago esto por algún tipo de interés político. ¿Cómo pueden decir algo así? Bueno, pues de la misma manera que yo soy un brazo mediático de las élites económicas. Y según él, en el capítulo mostramos la parte que le interesa a la PSOE y al relato de la izquierda y del progresismo. El programa de Tamayo lo que hace es apuntalar el relato interesado para el gobierno. Esto está destinado... Pero no lo haces. Exclusivamente a abonar el relato y la narrativa. Es maquinaria de propaganda. Que Tamayo, por cierto, se le da bastante bien hacer propaganda. Podemos decir que es especialista, Carles Tamayo, para hacer propaganda de los relatos sanchistas. Bueno, está así en bucle durante muchísimo rato. Pero no lo haces. Es realmente un documental blanco que solo reproduce la narrativa del PSOE. En el documental profundizamos en pisos que están en Málaga, ciudad gobernada por el PP. Me sacan hoy, mañana entra otro con 1.200 euros y lo paga. Pero un trabajador como yo no puedo pagar 1.200 euros. Pero también en muchos edificios que están en Barcelona, ciudad gobernada por el PSC. Y no... ¡Hostia puta! O sea, no, espérate. Que la excusa de Tamayo, lo que supuestamente salvaría a Tamayo de haberle hecho un publireportaje a la narrativa política que defiende la izquierda progresista que gobierna este país y que de manera bastante deliberada pretende enfocar el problema de la vivienda en algo que les quite de toda responsabilidad, que es hablar de especuladores y fondos buitre, ¿me estás diciendo que toda esa parte queda absolutamente opacada y por lo tanto no se trata de un reportaje de propaganda, ya que dentro de todas las dramas que hay en la vivienda habla de un caso que estaría sucediendo en Barcelona y como Barcelona está gobernada por el PSOE?
No, como Barcelona está gobernada por el PSOE, ya está. Estamos repartiendo de manera democrática, asamblearia, empate, tío. Es absolutamente delirante esto. Tamayo. Tamayo. Mira, esto lo ha compartido Rayo antes, pero Tamayo. Este clip lo hemos visto otras veces, que esta es Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda. Fíjese qué curioso, que quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público. Les estamos ganando. Hay un consenso social. Les estamos ganando. Hay un consenso social. En torno a que en este país no puede y no debe caber la especulación en torno a la vivienda. Europa, en consecuencia, vive una crisis profunda. La especulación lo que está haciendo es expulsar a familias de los barrios, convirtiendo es casualidad. Los centros urbanos en parques temáticos. Es casualidad, ¿no? Que precisamente aquello sobre lo que el gobierno se ha centrado en los últimos meses a la hora de focalizar la crisis de vivienda que hay en España sea exactamente lo mismo que tú reproduces en tu publi reportaje que casualmente están emitiendo en la televisión pública gobernada por estos tíos y pagada con dinero público, ni más ni menos que con 1 millón de euros de dinero público. Es absoluta casualidad. Dinero público para nuestras películas. Es como que, wow, qué coincidencia, ¡e increíble! ¿Cómo es posible que Tamayo justo reproduzca punto por punto, frase por frase, la narrativa que está describiendo esta gente? Tú, como brazo mediático de las élites económicas, tengo que decir que a mí me has pillado con el culo torcido, ¿eh? Totalmente desprevenido. Es imposible esta narrativa. No sé cómo lo has hecho, ¿eh? Dudo que Sergio no haría este ridículo si, 1, se hubiera visto el documental y 2, le diera... Ah, vale, que ya da por hecho que es ridículo porque como habla de pisos en Barcelona, ya no reproduce la narrativa de la PSOE. Que como habla de pisos en Barcelona, es que les doy a todos por igual. Y creo que en el documental como que también hace como una crítica de pasada a la ministra de Vivienda. Del tipo, pues a ver si la ministra de Vivienda se aplica un poco más y regula. No llega a decir que... Pero sí que llega a decir, fíjate las cosas que dice, a ver si se aplican un poco más y meten un poquito más de mano dura, que es... Por cierto, no sería esa ya tanto la narrativa de la PSOE, sería más la narrativa de Sumar, la narrativa de Podemos, la narrativa de que lo que hace falta para solucionar el problema de la vivienda en España es más regulación. Es atacar a los fondos buitre, que son el síntoma del problema, no el origen del problema. ¿Sabéis cuál es el origen del problema? Esta peña, ¿vale? Los que llevan prometiendo, no, VPOs, vamos a construir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas. La promoción de otras 43.000 nuevas viviendas. Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb. 10.000 nuevas viviendas. Van a ser 113.000 viviendas más. De 15.000 viviendas. 30.000 viviendas. De 100.000 viviendas. Repito, 183.000. La no desdeñable cifra de 24.000 viviendas. Y no han hecho una puta mierda. Los que han dejado que haya una escasez, según decían datos del Banco de España, de 600.000 viviendas en este país. Los que no han construido, vamos, ni castillos de arena en la playa. Entonces, estos, que son los responsables de la escasez, a través de su inacción, intentan decirte que el problema son los malvados fondos buitre y los malvados especuladores, que son el síntoma de su inacción. El síntoma de la escasez de la oferta. Cuando se producen zonas tensionadas, escasez de oferta, demanda y demás, atraen a los fondos buitre y atraen a los especuladores. Porque ahí hay negocios. Si hubiese muchas viviendas, no vendrían tantos fondos buitre y tantos especuladores porque no habría tanto negocio. Pero eso, Tamayo, por alguna razón, en su documental no lo menciona. Da vergüenza mentir, pero lo hace porque sabe que le compra... ¿Pero que estoy mintiendo? Estoy mintiendo porque digo que reproduce la narrativa del PSOE, que es mi opinión, y que yo creo que está bastante justificado de acuerdo a lo que te acabo de comentar. Pero por lo visto... No me da vergüenza mentir, chicos. El relato a ciegas, por muy burdas que sean las mentiras. Desacreditar al mensajero, porque el mensaje del documento... Pero ¿en serio este tío se cree que me ha desmontado? O sea, ¿en serio este tío se cree que en 1 minuto 25 segundos, al hablarme de que ha hablado de pisos en Barcelona, me habría desmontado, tío? Y está como, vemos cómo le hemos pillado con esas mentiras. Y fíjate, no le da ningún tipo de vergüenza repetirlas. En serio, pero Tamayo. ¿Cómo pongo? Tal da igual, ni lo van a ver. De hecho, según él, en el capítulo decimos que cualquier persona que tenga más de un piso son realmente los causantes de que la gente no... Yo no digo que digáis eso en el reportaje. No lo digo. Lo que digo
es que dentro del relato, el marco del relato que tú en el documental has tirado a tablero. Has tirado a los fondos buitre, los malvados especuladores y demás. Pero la pirámide que hay dentro de la narrativa que hay dentro de la izquierda y dentro del progresismo y dentro de lo que dice el mismo gobierno de especulación y todas estas historias, están los fondos buitre, luego están los propietarios, que ya no se llaman propietarios, se llaman rentistas, que es lo que tú pretendes. O sea, es decir, el papel que tú intentas jugar con esto del fondo de inversión, de la mierda esta que montas que es un fake del Voltor y su puta madre. Eso, tú lo que te quieres convertir es un rentista. En alguien que tiene un activo, en este caso, un edificio lleno de pisos de alquiler y quiere ganar dinero con ello. Pero te lo digo, fondos de inversión, fondos buitres, su puta madre, rentistas y pequeños propietarios. Esa es la escalera. Ese es el relato. Pero yo no digo que en el documental estéis criminalizando al señor que tiene 4 pisos y los está alquilando. Ahora estoy diciendo, este es el relato de criminalización que se hace sobre los propietarios en España. No pueda tener acceso a una vivienda digna. En el primer minuto del documental, yo digo que tengo 2 pisos. El gobierno tiene cero culpa, todo funciona de puta madre. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apela a la solidaridad de los caseros para bajar los alquileres. Que parece un chiste. El documental no va de esto que dice, pero... Claro, esta es el rapapolvos que le dan a la ministra. Claro, esto es lo que excusa a Tamayo para decir, yo le doy muchos palos al gobierno, ¿vale? Darle muchos palos al gobierno, ¿vale? Para que mi crítica de que lo que está haciendo es un ejercicio de propaganda para el PSOE, descarado además, sea que no lo es que mira... de Vivienda, Isabel Rodríguez... La ministra de Vivienda aquí... Angry, gracias por regalar una suscripción. Apela a la solidaridad de los caseros. Apela a la solidaridad de los caseros y ellos como que hacen un chascarrillo con eso. Que apela a la solidaridad de los caseros. Debería meterle mano dura a los caseros. Debería... O sea, tú lo que estás incentivando, lo que estás un poco... La crítica que tienes hacia el gobierno es que no es lo suficientemente intervencionista. Que no le mete la suficiente caña a los caseros, que no le mete la suficiente caña a los rentistas... ¿Vale? Y que eso, pues, afecta a la gente que se ha quedado sin casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pagar los alquileres. O que no puede... No, que se ha quedado sin casa, no, que no puede pagarse una vivienda. Que parece un chiste. El documental no va de esto que dice, pero tiene que dirigir el mensaje hacia otro lado porque, de nuevo, la verdad le da igual. Y otro vocero que se ha puesto nervioso es Juanra. Otro vocero, o sea, Juan Ramón Rayo también se habría puesto nervioso, ¿vale? Juan Ramón Rayo y yo, que somos de naturaleza tranquilísima, nos hemos puesto muy nerviosos como voceros de las élites mediáticas, de las élites económicas. Que es una medalla que voy a llevar con orgullo. Que repite el mismo mantra en bucle. Actualmente algo se convierte en verdad si lo repites las suficientes veces. Es la propaganda gubernamental canalizada a través de este documental. Esta propaganda es la propaganda de este gobierno, pues porque es un documental de encargo de la propaganda política. Es que la casta política que ha pagado a Tamayo este documental, el tramposo relato propagandístico de este gobierno, porque es... Todo esto es correcto, es propaganda. Es el relato del gobierno. Y no sé hasta qué punto Juanra ha visto el documental. ¿Cómo puedes decir que la oferta de vivienda no es un problema en relación con la demanda si clarísimamente estás describiendo un mercado de la vivienda enormemente tensionado? ¿En qué momento digo yo eso? Ni siquiera el documental va de eso. Juanra, calma. Es muy simple. El documental enseña cómo el sector trata a familias reales como si fueran simples números. Algo que quiero pensar a todos nos parece mal. Sentido común. Tamayo eligiendo los clips para defenderse. Eso es mentira. Alguien tenía que llevar a la canguro a su casa. Cuando vi que se había sentado con su dulce Q, alargué la mano con su dulce Q. Oh, cada vez que me acuerdo de ese dulce Q, Lo tienen como mercancía en vez de como personas. Y aquí entra el concepto de la banalidad del mal. Cuando se hacen... ¿Con quién nos compara? Esto está de puta madre porque pone de ejemplo un libro en el que se habla de cómo los nazis, en este caso como un funcionario nazi, que se llamaba Eichmann, hizo la vista gorda, ¿no? Y por su inacción, pues mandó a millones de judíos a morir en campos de concentración durante el Holocausto. Y esto es un poco, me imagino, lo que Juan Ramón Rayo y yo estaríamos haciendo al ser críticos con el bueno de Carles Tamayo, que en ningún caso estaría haciendo un ejercicio de propaganda, ¿vale? La banalidad del mal. Cuando se hacen y se justifican cosas muy cuestionables desde la más absoluta normalidad. Ninguno de estos voceros habla de las personas. Y ni siquiera entramos a plantear cómo se podría solucionar el problema de la vivienda, porque el programa no va de eso. Me encanta lo de que el programa no va de eso, ¿no? Ese es un poco la forma, vale. Ahora entiendo que de
de los 3 minutos que hay de él intentando justificarse y poniendo clips y sacando cosas y demás, el core de su justificación es que el programa no va del problema de la vivienda concreta o de cuáles son las soluciones. No, el programa va específicamente de cómo, en este caso, la vivienda trata a algunos propietarios, la vivienda, el mercado de la vivienda, en este caso trata a algunas personas que lo sufren. Específicamente, y curiosa y casualmente, ha coincidido que los propietarios que están sufriendo de esta manera el malvado mercado de la vivienda son aquellos que son afectados por estos especuladores o estos fondos buitres que estarían comprando sus casas, ¿vale? Y les estarían subiendo el alquiler. Va a dejar claro que el problema es un sistema que, por H o por B, se nos ha ido de las manos. Claro, entonces ahí está el girito, se nos ha ido de las manos. Claro, yo... ¿Vale? A la hora de retratar el drama social de personas que por culpa de la crisis en la vivienda están pasándolo mal, es curioso que has elegido específicamente aquellas personas que son víctimas, en este caso, de que los fondos buitre les intentarían subir el precio de su vivienda. Que eso, entiendo que para esas personas es una putada, ¿no? Yo me imagino a alguien que está viviendo con un alquiler de 600 pavos, que me lo puedo permitir, que de repente llaman a mi puerta y me dicen, oye, mira, que el año que viene el alquiler este va a ser, en vez de 600, 800. Pues digo, joder, la verdad es que es una putada, porque probablemente mi sueldo no haya subido de acuerdo a lo que el propietario de mi inmueble me está exigiendo. Y puede que eso sea un drama que Tamayo decide retratar en su pequeño documental. Pero si yo, por ejemplo, hago un retrato o un documental del drama de la vivienda y el único problema que yo, en este caso, enseño es el de casos como este de aquí. He trabajado 15, 16 horas diarias para poder vivir al final un poco bien y que ahora tenga que estar así. Básicamente, para que entendáis, este es un señor de 84 años que lleva más de un año con su casa ocupada por un llamado Inquiocupa. Está pagando ahora mismo 200 euros al mes por una habitación mientras se lo ocupa y vive gratis. Trabajó 15 y 16 horas toda su vida y ahora no puede volver a su casa por culpa de las políticas de atención a los vulnerables que se sacan en el Congreso de los Diputados. Jamás lo pude imaginar. Es el infierno que vive Arsenio, un vecino de 84 años de Getafe al que su inquilino convertido en ocupa le debe cerca de 7.000 euros. ¿Qué tiempo llevan esta gente en tu casa? Bueno, pues estas personas alquilaron el piso en el 2017. Estuvieron pagando hasta abril del 2025. ¿Y cuánto le debe? 5.000 euros y tienen 2.000 y pico de euros también de luz. Yo me tuve que ir ahí por cuestiones de enfermedad de mi mujer. Me tuve que ir donde están mis hijas, en Seseña. Estaba allí alquilado, la señora del piso, y me dijo que le hacía falta y se lo dejé, como es lógico. Me puse a buscar, pero ya me encontraba con 800, 900 euros de alquiler. Y claro, con la pensión que yo tengo, yo no puedo pagar eso. Entonces, un familiar dice, pues te alquilo una habitación. Y estoy pagando 200 euros por una habitación con derecho a cocina. Madre mía. Y la ropa la bajo a lavar a una lavandería por no lavarla allí en... ¿En serio me estás contando esto? No, ¿Que no. tienes que lavar la ropa en una lavandería teniendo tu casa? Sí. Las lágrimas quiebran su voz. Necesita la casa para poder volver a vivir aquí con su mujer. Arsenio coge aire para explicar cómo su inquilino dejó de pagar en el momento en el que le comunicó que tendría que buscar otro piso. Pedí la carta. ¿A Tamayo le habrían permitido hacer un publireportaje en Radio Televisión Española en el que se retrata el hecho de que hay personas como este señor de 80 y pico años que tienen que estar alquilando una habitación, viviendo a duras penas, que casi no pueden llegar a fin de mes mientras están financiando la luz y el gas y demás de las personas que se han quedado por su putísima cara a vivir en su casa porque tuvo que ausentarse y la puso en alquiler porque su mujer se puso enferma? ¿Le habrían permitido? Yo es algo que dejo en el aire. Esto no es un drama. Entiendo que esto no es un drama porque la izquierda dice que esto no existe o que es un problema marginal o que el verdadero problema realmente es el que retrata Tamayo, ¿no? Y la derecha normalmente lo que dice es que el problema realmente es este. Bueno, y que hay una crisis de oferta bastante importante que hace que estos problemas efectivamente se acentúen. Pero por alguna razón, ya te digo, en la televisión pública
estas cosas no se suelen ver. Y después de leerla me dijo, yo no te firmo la carta. Mira, ¿dónde es esto? ¿Esto es de Madrid Directo? ¿Puede ser? ¿Esto es de Telemadrid? Porque si te firmo la carta, me tengo que marchar. ¿Qué pasa? Entonces, yo es que mientras no encuentre una cosa bien, pues no me voy. Y le dije, bueno, pues entonces va a tener que venir mi yerno a hablar con usted, porque a mí no me hacen caso. Me dijo, si aquí si viene alguien que no seas tú, cojo una daga y le corto el cuello. Y yo ya me dio miedo. ¿Usted jamás se imaginó que a sus 84 años podría vivir un infierno como este? Yo, eso sí me... Más allá de todo esto, hacer un documental o un publireportaje sobre el problema de la vivienda, de la manera en la que lo ha hecho Tamayo, y quedarme única y exclusivamente en las personas que están viviendo injusticias flagrantes porque sus casas, ¿no?, que son parte de sus ahorros o parte de sus herencias o incluso sus propias casas que han tenido que dejar en un momento dado por una circunstancia de la vida y se han encontrado en situaciones como esta, a mí me parecería que sería de todas formas un retrato incompleto de la problemática que habría en este país con el problema de la vivienda. Pero lo que no me puede decir Tamayo, ¿vale?, después de hacer un publireportaje donde única y exclusivamente se centran, en este caso, en problemas que tienen señores probablemente bastante vulnerables, señores y señoras con los malvados fondos buitre y los fondos de inversión, en la televisión pública, sin mencionar ni una puta vez el problema de escasez de oferta, que es el foco, ¿vale?, y que debería ocupar la centralidad del debate sobre la crisis de la vivienda en España, lo que no me puede convencer es que eso no es un publireportaje y que eso no es propaganda. Te voy a poner un ejemplo, Tamayo, a lo mejor así lo pillas, ¿vale? Si yo mañana cojo y hago un documental, un extenso publireportaje sobre la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, no sé si sabéis que hubo una crisis de los opiáceos muy fuerte, la gente empezó a engancharse a la heroína, acabaron hasta el culo con el fentanilo y demás. Entonces yo quiero retratar eso, ¿vale? Y en el documental me centro específicamente en los malvados camellos, ¿no? En los cárteles de la droga me centro. En cómo los camellos, fíjate, las malvadas artimañas que hacen para enganchar al personal, que les dan un poco de droga, al principio se la dan gratis, pero luego les cobran no sé qué, y fíjate que se quedan hasta sus casas, les cogen sus coches, y solo, únicamente me centro en esto, y no menciono ni una puta vez que el origen de la crisis de los opiáceos, entre otras cosas, parte de que las empresas farmacéuticas y las farmacias repartían, por ejemplo, a la peña Oxycontin como si fuesen lacasitos. Oxycontin es el opiáceo a partir del cual, unos años en Estados Unidos, estuvieron repartiendo a todo el mundo como si fuesen M&M's para que tratasen sus dolores de espalda y cosas así. Patrocinado por las farmacéuticas. Tú imagínate que tú, ¿sabes? De estas cosas sabes un rato, que yo hago un documental sobre los opiáceos y no menciono nada de eso. Solo me centro en el malvado camello, ¿no? El camello que es cruel, muy cruel, con los pobres yonkis. Solo me centro en eso. Y no hablo nada del Oxycontin y no hablo absolutamente nada de estas farmacéuticas. Y casualmente, mi publireportaje está financiado por una cadena que está pagada por estas mismas farmacéuticas. Casualmente. Casualísimamente. Muchísima casualidad. ¿No dirías tú, oye, aquí algo huele raro? ¿No pensarías eso? ¿No dirías, oye, ¿por qué a la hora de retratar esta problemática muy loca, sabes, has literalmente tocado todos los palos, pero no has mencionado el origen de absolutamente todo? Y es que los farmacéuticos y los médicos de cabecera estuvieron recetando esta puta mierda como si fuesen caramelos. ¿Cómo no, ni una mención? ¿Nada? Pues esto es un poco lo que hace Carles Tamayo, ¿no? Diciendo, no, pero es que mi documental no va de eso. Yo digo, no, es que mi documental va de la crisis humana, ¿no? Y de cómo los camellos muchas veces pues tratan a los pobres adictos como si fuesen mercancía y los maltratan
Y el rollo de, no, bueno, seguramente hay casos muy crueles y muy chungos y se puede hablar de eso y demás, pero... no sé. Te voy a decir una cosa, Tamayo. Tú, cuando haces un publireportaje sobre la crisis de la vivienda, que sí, que lo que quieres retratar es como los fondos buitre, porque era lo que yo quería hacer. Yo no quería hablar del problema de base. Vale. Pero tú lo que haces es decidir poner la mirada en un lugar concreto. ¿Vale? Si esta es toda la fotografía de la crisis de la vivienda, tú dices, bueno, me voy a ir aquí abajo. Voy a centrarme en eso. Voy a poner la mirada de todo el mundo sobre un tema que es hipersensible, que es la crisis de la vivienda, la voy a poner aquí. Lo voy a centrar en este cuadradito. Y que todo el mundo mire y que miren los malvados especuladores. Cómo se nos ha ido de las manos porque hay fondos buitre y porque hay inversores que están poniendo y están quitando y están esto otro. Y el rollo, ya, pero es que ahí donde estás poniendo la vista es el 8%. Y ese 8% de responsabilidad, ese 8% de personas que están especulando muy fuerte con la vivienda porque hay un problema de oferta y demanda y eso atrae a los especuladores, eso que estás mirando casualmente coincide con aquello donde el gobierno está poniendo el ojo. Casualmente. En consecuencia vive una crisis profunda. La especulación lo que está haciendo es expulsar a familias de los barrios, convirtiendo los centros urbanos en parques temáticos, destruye literalmente, por tanto, la identidad de las ciudades, el alma de las ciudades. Básicamente lo que haces, Tamayo, es... Bueno, esto no lo has hecho tú, pero esto lo ha hecho la izquierda, el progresismo, el gobierno, se ha apuntado a esto. Eliges un actor antipático y mediáticamente rentable, como chivo expiatorio, en este caso los fondos buitre, ¿no? Los malvados especuladores, los rentistas, los conviertes en la causa y lo que haces así es evitar señalar a quien de verdad tiene la competencia política para arreglar este problema. En tu caso, esto pues sería clarísimo. Los fondos buitre son un titular perfecto, pero la realidad es que si en España se construyesen 200.000 viviendas al año, como hace 20 años, pues esos fondos tendrían bastante menos sobre lo que especular. Básicamente, para que nos entendamos, el documental de Tamayo es absolutamente funcional al relato de esta gente, señala al especulador, que es el síntoma, y blinda al político, que es la causa. Blinda al no mencionarlo, o mencionarlo, como dice Tamayo, que esto supuestamente le exculparía de cualquier sospecha de estar haciendo cualquier propaganda o cualquier publireportaje, él simplemente decir, ¡ajá! La ministra de Vivienda apeló a la buena voluntad de los caseros. Ministra de Vivienda, hay que dar un poquito más, ¿no? Hay que apretarles las tuercas a estos malvados especuladores y rentistas. Esa es la gran crítica que hace al gobierno. Y bueno, que trata una de las viviendas de las que trata está en Barcelona. Por lo tanto, no sé yo, los que estáis criticando a Tamayo por hacer un publireportaje y un ejercicio de propaganda totalmente abisal, no sé muy bien de qué estáis hablando, la verdad. Y así estamos. Desmontadísimo. Pero me ha destruido en este clip, Fuck, nunca me había sentido yo tan desmontado como en este clip de Carles Tamayo. Me vuelvo absolutamente loco, la verdad. Máxima destrucción. Más de estos, tío. De verdad. El brazo mediático de las élites económicas se va. Pasado un buen día.